Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante, creo que nos va a servir a todos, va a ser de bendición. Por ahí algunos ya vieron el anuncio, se titula nuestra reflexión Una revelación incompleta, una revelación incompleta. Ahorita ya leímos nuestra cita, 1 Corintios 13:12, vamos a mantenerlo por ahí a la mano porque lo vamos a utilizar nuevamente. 1 Corintios 13:12 dice Pablo, ahora vemos como en un espejo oscuramente, pero entonces o un día veremos o le veremos cara a cara. Y esto tiene que ver con el título de nuestra reflexión, o sea, una revelación de Dios, obviamente, incompleta. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros vamos a un espejo, vemos un reflejo, obviamente, de nosotros, pero ese reflejo no es la realidad. ¿Sí? Es solamente que es un reflejo. Este, y nos dice que aquí este texto que nosotros conocemos a Dios actualmente como si estuviéramos viendo un reflejo nada más. O sea, no le podemos conocer hasta ahorita plenamente, al 100%, ¿sí? Pero un día lo vamos a hacer muy pronto. Dice, lo veremos cara a cara. Qué buena, o qué bonita promesa, ¿no? Poder estar frente a Él cara a cara. Entonces, lo que nosotros conocemos de Dios hasta hoy, pues es una revelación incompleta de Él, de su carácter, de su amor. No lo hemos podido comprender al 100%, ¿sí? Sin embargo, Dios quiere que a pesar de que tenemos limitaciones, ¿sí? En cuanto a nuestro conocimiento de Él, pues de todos modos Él quiere que cada día sigamos que creciendo, ¿sí o no? Creciendo en ese conocimiento. Obviamente, aún por la eternidad seguiremos conociéndole, ¿verdad? Y conociendo de su amor. Muy bien. Cuando nosotros leemos la Biblia, seguramente en algún momento hemos leído alguna historia, algún pasaje, alguna frase que nos ha desconcertado, que nos ha hecho pensar un poco así como que, ¿qué pasó aquí con estas personas, ¿no? Estos personajes, ¿por qué hicieron esto? Si se suponía que conocían de Dios, etcétera. Y mucha gente cuando conoce de esto, gente que no es muy religiosa, pues aprovecha eso para atacar a la Biblia, ¿no? Y nos pueden decir, ah, mira, pues si en tu Biblia habla de esto y lo otro. Por ejemplo, aquí tenemos algunos temas, te dejé aquí una lista, que mucha gente menciona. Por ejemplo, dice, ¿por qué la Biblia habla de poligamia? ¿Sabían que aparece la poligamia ahí en la Biblia? Sí, lo hemos leído, ¿no? Con algunos personajes, como Jacob, como Abraham, ¿sí? David, etcétera. Habla de esclavitud también, habla de machismo, habla de incesto, habla de asesinatos, sacrificios humanos, un montón de cosas que cuando las leemos decimos, ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué Dios puso esto aquí? ¿Por qué Dios permitió que se escribiera esto? Y les digo, otra gente aprovecha para atacar a la religión o a la Biblia y decir, ah, pues mira lo que dice tu Biblia, ¿sí? Mira, tenía tantas mujeres y eso que conocía de Dios, etcétera. Este, y es cierto, o sea, la Biblia incluye todo esto, ¿sí? Es decir, la Biblia no esconde temas, ¿sí? Nos refleja o nos hace ver la realidad, ¿no? De la humanidad. Es decir, esto no tiene nada que ver con Dios, porque la gente lo agarra así, ¿no? Contra Dios. Ah, pues sí, y otros a nuestra conveniencia, ¿no? Decimos, ah, pues si David lo hizo, pues yo también puedo. Si Moisés lo hizo, yo también puedo. Si Abraham lo hizo, yo también puedo. Pero malinterpretamos, ¿no? Lo que Dios nos quiere decir con todo esto. Entonces, estas cosas, entre muchas otras, no tienen nada que ver con Dios, ¿o sí? O que nosotros entendamos que Dios estaba de acuerdo o está de acuerdo con esas situaciones tampoco. Simplemente nos está dando, o nos está diciendo la realidad de la humanidad, ¿sí? De cómo somos, de los errores que cometemos, etcétera.
Entonces, para empezar, ahí tenemos que entender bien, ¿no? O sea, cuando se menciona alguno de estos temas, no quiere decir que Dios está promoviendo eso o que está de acuerdo, ¿sale? Esto es algo que tenemos que entender porque, les digo, a veces también la gente nos puede atacar, nos puede preguntar, ¿sí? Oye, ¿por qué David hizo esto? ¿Por qué Moisés hizo esto o dijo esto? Y tenemos que estar preparados, ¿no? Para dar una buena explicación de todo esto. Eh, Así que bueno, son temas que aparecen en la Biblia que pueden parecernos muy desconcertantes, ¿sí? Y especialmente todo esto se ve muy marcado en el Antiguo Testamento. Si ustedes se han fijado, parece que son dos libros diferentes, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Este, pero tenemos que entender algo, ahorita vamos a ver, ¿sí? Hace tiempo hablábamos mm, de dos maneras de leer la Biblia, ¿sí? O de estudiar la Biblia. Una es de la manera fácil, o sea, el camino fácil, que es simplemente, a ver, estoy leyendo algo así, ok, sin profundizar, ¿sí? Eh, a mi conveniencia, este, o tratando de entenderlo, por ejemplo, estas situaciones, entenderlas en el contexto en el que yo vivo, ¿sí? O según los principios que yo tengo, o según la época en la que vivo. Y eso es algo complicado porque no podemos entender plenamente a Dios de esa forma, ¿sí? Si yo lo trato de acomodar a lo que yo estoy viviendo ahorita o a lo que pienso o a cómo se vive actualmente, es muy complicado poder entender lo que Dios me quiere decir. Miren, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, los versículos del 1 al 3, si ustedes gustan ahí buscar en sus Biblias, o lo podemos leer aquí en la pantalla. Génesis 22, del 1 al 3, dice lo siguiente. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Es una historia bien conocida por todos nosotros. Y una persona que usted la entiende, ¿no? Y dice, pues Dios le pidió esto, y usted conoce el desenlace de la historia, ¿no? ¿Cómo acabó? Porque vemos aquí una frase muy extraña, ¿no? Donde dice Dios, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio, en el lugar que te voy a decir. Y estamos tan acostumbrados a escuchar estas historias, y sabemos cómo terminó la historia, y sabemos qué quiso decir Dios con todo esto, o qué quiso hacer Dios. Y sin embargo, pues nos pueden surgir aún así muchas preguntas. Y mucha gente cuando escucha esto dice, ¿cómo es posible que Dios haya pedido esto a una persona? Que matara a su hijo, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a analizar bien la historia, o sea, sí nos va a parecer algo muy extraño, ¿sí? De parte de Dios. Es más, alguien pudo haber dicho, no, a mí se me hace que no era Dios el que le habló a Abraham, a lo mejor era Satanás, ¿sí? Pero eso no nos dice la Biblia dice que Dios le habló a Abraham, ¿sí? Eh, Así que bueno, esta es una de las historias y pasajes bien complejos de la Biblia, que a lo mejor para usted es muy conocida esta historia, ¿no? Y que a usted no le causa un mayor problema a lo mejor, pero aquí es donde entramos en detalle de lo que mencionábamos ahorita, ¿no? De leer la Biblia de la manera fácil. Y una manera fácil también cuando leemos esta historia es decir, bueno, pues es que hay que obedecer a Dios, por eso Abraham obedeció a Dios con mucha fe,
¿sí? Y fue y iba a hacer lo que se le ordenó, ¿sí? Y lo tomamos todo esto así por fe, simplemente porque pues, ahí dice todo lo que pasó en la historia, cómo terminó la historia, etcétera. Y aparte, si leemos pasajes del Nuevo Testamento, pues nos ayudan a lo mejor a ver esto de otra manera, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ver que, por ejemplo, ponernos en los zapatos de personas que no conocen de Dios, ¿sí? ¿Cómo le podemos explicar esto? O a lo mejor nosotros mismos tenemos algunas dudas, ¿sí? También puede ser que hay algo que no nos convence ahí, ¿verdad? Vamos a leer lo que nos dice por aquí Juan, capítulo 5, 46 y 47, y esto es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Dice aquí el título de esta diapositiva: tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, dice aquí, en su marco original, es decir, tal como está ahí, como se nos presenta con todos sus, eh, como podríamos decir, su entorno, su contexto, su cultura de ese tiempo, ¿sí? Porque si nosotros tratamos de explicar lo que le pasó aquí a Abraham con algo que se menciona en el Nuevo Testamento, no lo llegamos a comprender realmente, ¿sí? Se nos queda incompleta el mensaje, como dice el título de nuestra reflexión, ¿sí? Juan capítulo 5 versículos 46 y 47. Miren lo que nos dice por aquí, en palabras de Jesús. Juan capítulo 5 46 y 47. Dice lo siguiente. Aquí está. Dice, porque si vosotros creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí, dice Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo pues podréis creer en mis palabras? Aquí habla, este, o está como reprendiendo Jesús, ¿verdad? A, eh, a sus opositores, ¿sí? Entonces dice Jesús: Moisés escribió de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, no se tenía un conocimiento este, pleno de Dios, aún así dice aquí Jesús que ellos tenían suficientes bases, ¿sí?, pues, para creer en Él, ¿sí?, para poder acceder a la salvación también. O sea, Dios eh, dotó a las personas de aquellos tiempos de suficiente información también, ¿sí? No toda la información, pero tenían suficiente conocimiento, ¿sí? Entonces Jesús les dijo: ¿por qué no me creen a mí? Dice: si Moisés, que ya había hablado de mí. Entonces había cierto conocimiento del Mesías, ¿sí o no? En Hebreos capítulo 1, vamos a ir un poco más adelante, los versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Dice: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, ¿sí? Pero en estos últimos días nos habló por medio de quién? De Jesús, de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Y aquí está como que contrastando un poquito, ¿no? Dice, bueno, antes Dios nos había hablado y de muchas formas, dice, a través de los profetas. Hoy, dice, hoy se ha revelado de otra manera, ¿sí? Muy diferente a cómo lo hizo antes, y fue a través de su Hijo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. En el capítulo 10, el mismo en Hebreos, el versículo 1 dice: porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, dice, no las realidades mismas, porque nunca pueden, dice, los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se acercan. Dice que todo lo de la ley, los rituales, simplemente eran una sombra, ¿sí?, de algo que venía. Dice, ¿por qué una sombra? Dice, porque esto no podía sustituir, obviamente,
Aquellos sacrificios, dice, no sustituían al verdadero sacrificio, ¿sí? Ni lo que Dios nos podía ofrecer, ¿sí? O las promesas de Dios, o sea, ese perdón, o la salvación, un día la íbamos a ver realmente, pero no en ese momento, ¿sí? Entonces, una sombra nunca es lo mismo que el objeto real o que una persona, ¿sí? O sea, simplemente es una imagen, un reflejo, ¿sí? Todo esto tenemos que entenderlo para poder entrar en detalles con esto que estamos mencionando, ¿sí? Es decir, Dios se revela parcialmente a nosotros. O sea, Él no nos da todo el conocimiento así de golpe. O sea, Él lo hace paulatinamente, de acuerdo a como Él lo decide, ¿sí? En la época que Él quiere, por medio de quien quiere, de las formas que Él quiere, ¿sí? Por ejemplo, aquí, Pablo habla de que en tiempos antiguos, dice, Dios se reveló a través de qué? De los profetas. Más adelante dice, se reveló a través de su Hijo, ¿sí? Antes dice, Dios nos reveló algo mediante qué? Mediante rituales, mediante ceremonias, ¿sí? Todo eso sombra de algo que iba a suceder un día. Entonces, bueno, hay que entender esto, ¿sí? Tenemos que entender que el Nuevo Testamento no nos explica el Antiguo Testamento. Sí hace alusión a él, pero no lo explica en su contexto original. Y nosotros tenemos que ir al contexto original, es decir, tenemos que leer el Antiguo Testamento con todos esos detalles raros que de pronto aparecen, ¿sí? Tenemos que ver qué nos dice Dios a través de esas historias, ¿sí? No tengo que ir a otro lado para decir, bueno, yo creo que esto tiene un simbolismo, yo creo que esto no es tan así como lo menciona ahí. Eh, es cierto, les digo, el Nuevo Testamento hace alusión al Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no es la explicación, ¿sí? Pueden ser aplicaciones, pero no es la explicación completa o la revelación total de lo que está escrito ahí. Tenemos aquí una declaración de este pastor, miren lo que nos dice, la información proporcionada en el Antiguo Testamento es tan valioso como la que nos presenta el Nuevo. Por eso muchos dicen que el Antiguo Testamento no vale, ¿sí? Lo que vale es el Nuevo, pero no, o sea, tanto el Antiguo como el Nuevo tienen el mismo valor, ¿sí? La misma riqueza. Dice, el vincular ambas refuerza nuestra capacidad de entender a Dios. Si yo nada más le hago caso a lo que dice el Nuevo Testamento o nada más leo el Nuevo Testamento, no voy a poder conocer a Dios de una mejor manera, ¿sí? Voy a tener un conocimiento incompleto de Dios, ¿sí? Dice, tenemos que vincularlos, o sea, tenemos que unirlos, ¿sí? Eh, Dice, y de esa manera veremos cómo es que Dios se relaciona con los seres humanos que tenemos muchos detalles, imperfecciones, ¿sí? Este, problemas de todo tipo, vicios, etcétera. Eh, todo esto que leemos en el Antiguo Testamento, todos esos detalles que ahorita estábamos ahí enumerando, nos ayudan a entender cómo es que Dios se relaciona con nosotros y con toda esa serie de problemáticas que nosotros arrastramos, ¿sí? Pero tenemos que entender eh, las cosas en su contexto original, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos dan algunas explicaciones de algunos textos del Antiguo Testamento, pero son como aplicaciones que en esos tiempos ya del Nuevo Testamento entendían, ¿sí? No se entendían de esa forma, pero vamos a ver algo más, ¿sí? Miren, dice aquí en Mensajes para los Jóvenes, nunca tendrán éxito los que trabajan indiferentemente sin entusiasmo, ¿sí? Dice, tanto los jóvenes como ancianos debemos de que, dice, leer la palabra de Dios. Y no solo debemos leerla, tenemos que estudiarla.
porque al leerla nosotros encontramos este tipo de historias, ¿no? Que nos desconciertan, que nos dicen cosas extrañas, ¿no? O sea, o historias medio raras. Este, y entonces dice Dios, tienes que estudiar, no nada más leer. Porque cuando leemos decimos, ah, mira, ahí dice esto, y fulanito hizo lo otro, entonces yo también puedo. ¿Sí? Tenemos que estudiar bien, ¿sí? A profundidad, con diligencia, dice aquí, orando también, ¿sí? Creyendo e investigando. De ese modo, dice, hallarán el tesoro escondido. O sea, hay muchas cosas que están por ahí ocultas que nos pasan de largo, ¿sí? Porque nada más leemos la Biblia de corrido, ¿sí? Entonces, nos promete aquí que Dios va a avivar nuestro entendimiento si nosotros lo hacemos así. Para aquellos que decimos, no, es que yo no le entiendo nada de la Biblia. Bueno, tenemos que poner en práctica esto, ¿sí? Y sobre todo bajo la dirección de Dios, ¿sí? Acabamos de leer aquí un texto un poco raro, ¿no? Donde Dios pide la vida del hijo de Abraham, ¿sí? De Isaac. Pero tenemos que ir un poco más atrás para poder entender lo que está sucediendo aquí. Miren, ¿qué tenemos que entender? Bueno, tenemos que ir hasta el origen de todo, cuando Dios crea el mundo, ¿sí? Y cuando Dios creó el mundo, dice aquí, Dios lo creó como perfecto. Y el ser humano en algún momento decidió que rebelarse contra Dios, desobedecerle, ya no seguir más sus leyes. Y a consecuencia de eso, nuestro mundo se vino en picada, ¿no? Y se echó a perder, dice aquí, por el pecado. O sea, cambió todo. Y si seguimos adelante en la historia, nos damos cuenta de que muy pronto, ¿sí? Por ahí aparece el primer asesino en la historia, Caín, que le quita la vida a su hermano, ¿sí? Y a raíz de ahí, de ese momento, la humanidad empieza pues, a degradarse más y más y más. Y este, la Biblia nos menciona por ahí dos tipos de personas, ¿sí? Aquellos que seguían fieles a Dios, que intentaban con todo su corazón ser fieles a Dios, y los que no querían nada con Dios, ¿sí? La familia de Caín, los descendientes de Caín. Y bueno, vemos que con el correr del tiempo, cuando llegamos ahí al tiempo de Noé, esta generación, nos dice por aquí, acabó con la paciencia de Dios. Algo que a nosotros nos va a tocar también en nuestra generación, ¿sí? Llegar a ese punto otra vez de acabar con la paciencia de Dios. Bueno, para que nos demos una idea de cómo estaban las cosas en aquel tiempo, ¿sí? Acabaron con la paciencia de Dios y Dios decidió purificar la tierra, lo que va a hacer nuevamente también, ¿sí? En estos tiempos. Dios purifica la tierra a través de un diluvio en aquel tiempo. Y Dios intenta, pues, empezar de cero, ¿sí? Pero al poco tiempo, otra vez el ser humano, ¿qué hizo? Otra vez se rebela contra Dios. Y vemos historias ahí como lo de la Torre de Babel, este, y cómo se siguió viendo ahí marcada esa diferencia entre dos tipos de personas, ¿sí? Los fieles a Dios y los que eran rebeldes. Y entonces Dios nuevamente intenta, dice por aquí, revelarse una vez más al ser humano en los tiempos de Abraham. O sea, el ser humano otra vez dijo, yo no quiero nada contigo, ¿sí? Nada más que un grupito ahí pequeño de personas seguía siendo fiel a Dios. Y Dios dice, bueno, tengo que nuevamente darme a conocer a estas personas, ¿sí? Porque ya otra vez el conocimiento de Dios estaba, pues, distorsionado, ¿sí?
A pesar de que había personas que seguían siendo fieles a Dios, ya todos, en ese tiempo estaban afectados por la cultura, por el medio en el que vivían. Entonces no tenían una revelación completa de Dios, ¿sí? Entonces Dios tiene que empezar que otra vez, fíjense cómo insiste Dios con nosotros, a pesar de cómo lo rechazamos, ¿sí? Y entonces Dios llama a este hombre, a Abraham, para revelarse a la humanidad, ¿sí? No nada más a él o a su familia, ¿sí? Este, sino a la humanidad, pero Dios lo escogió a él y a su descendencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere acercarse a nosotros, quiere que convivamos con Él, quiere que lo conozcamos, quiere que estemos por siempre con Él, ¿sí? Y por eso nos busca y quiere que le conozcamos realmente, que tengamos una relación cercana con Él. Dios escoge a este hombre, ¿sí? A Abraham, y lo saca de ahí de donde él vivía, ¿sí? De su ambiente, y lo lleva por ahí, lo lleva a un lugar que él no conoce, ¿no? Lo lleva y le dice, ¿sabes qué? Vente. ¿A dónde vamos? Tú vente, yo te voy a ir guiando, ¿sí? Y Abraham nos dice el relato que él salió de aquel lugar, ¿sí? Este, convencido de que está hablando con un ser superior, ¿no? Con Dios, con ese Dios del que ha escuchado hablar, ¿sí? Del que no conoce todo, obviamente, pero conoce algo de Dios, ¿sí? Y él convencido de esto sale de donde vive y emprende pues una aventura, ¿no? Y hace una nueva vida, ¿sí? Lejos de donde él había nacido. Y entonces por ahí, en ese trayecto es donde sucede lo que leímos, ¿no? En Génesis 22, Dios le pide a eh, Abraham algo increíble, ¿sí? Le pide que sacrificara a su hijo, su único hijo, dice, a quien tú amas, y le recalca ahí, ¿no? O sea, era lo más valioso que Abraham tenía, porque más quería. Y cuando nosotros leemos la historia, pues, les digo, se nos hace muy fácil, ¿no? Ah, pues Abraham fácil, ¿no? Dijo, ok, Dios me pidió esto, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Y dice, se preparó, fue por leña, llevó a sus siervos y salió, ¿no? Junto con su hijo a aquel lugar. Se escucha muy fácil, ¿no? Y podemos decir que tenía mucha fe Abraham, ¿sí? Pero hay muchas cuestiones que tenemos que analizar aquí en esta historia. Por ejemplo, preguntarnos si Abraham sabía, estaba consciente de que el asesinato era malo. ¿Qué creen ustedes? Claro que sabía que era malo, ¿sí? Él sin duda conocía aquella historia de Caín y Abel, así que sabía que era algo malo. Entonces, si decimos, bueno, si Abraham, que todos le llaman ahí por el padre de la fe, y que lo admiramos, ¿sí? Por ese detalle, ¿sí? Y alabamos su fe, aquí dice, ¿por qué alabamos su fe? Si estuvo dispuesto a matar a su hijo. Son cosas que a lo mejor no nos ponemos a pensar muchas veces, ¿no? Este, y algo que podríamos preguntarnos también es, dice aquí, ¿qué impediría a Dios pedirme lo mismo? ¿Qué pasaría si Dios me pidiera lo mismo? Y otra cuestión aquí, usted puede decir, bueno, él sabía que era malo eso, ¿sí? Pero estaba convencido de que Dios lo estaba llamando a hacer eso, ¿sí? Ahora, aquí hay una pregunta, dice, ¿Dios espera que lo obedezcas desobedeciéndolo? Que Abraham hubiera dicho, no, si Dios dice que no matarás, que es malo asesinar, quitar la vida a las personas, pues no, yo no voy a hacer eso, ¿sí?
yo voy a obedecerle a Dios, pero desobedeciendo otro mandato que me estaban de sacrificar a mi hijo. Son cosas un poco raras, ¿sí o no? Pero podemos estar aquí dándole vueltas a todo esto, ¿no? Y decir, bueno, ¿y por qué lo hizo? ¿Sí? Sí sabía que era malo. ¿Por qué lo hizo? Este, a sabiendas de que, aparte de que era su único hijo, se iba a quedar sin familia. O sea, hay muchas cuestiones aquí que podemos analizar. Pero miren, tenemos que entender esto. Y aquí es donde les decía que tenemos que leer estas historias en su contexto original. ¿Sí? O sea, no tengo que ir, por ejemplo, pues a ver qué dice Pablo acerca de esto. Pablo tenía un concepto muy diferente porque él vivió miles de años después de esto. ¿Sí? Pero tenemos que ir ahí a inmiscuirnos ahí a ese tiempo. ¿Sí? Eh, Nosotros hemos escuchado de historias o de culturas, pues, donde el sacrificio humano era algo muy común, ¿sí? Algo incluso que se veía como ¿cómo podríamos decir? Como un privilegio, ¿sí? Si tú eras elegido para ofrecer tu vida a un Dios, ¿sí? Era un honor poder hacer eso, ¿sí? Y aún más, si yo ofrecía a un hijo, algún Dios, sea cual fuera ese Dios, dice aquí, era el don más elevado, más valioso que alguien podía ofrecerle a un Dios. Y nosotros hemos leído historias ahí en la Biblia, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Jefté? Y les digo, en todas las culturas esto pasaba. ¿Por qué? Porque Satanás se encargó de distorsionar todo este asunto de los sacrificios. Dios había ordenado a Adán sacrificios de animales, ¿se acuerdan? No para calmar su ira, ¿sí? Dios quería revelarle algo a las personas, a la humanidad, a través de esos actos, ¿sí? Eh, y bueno, llegamos a este tiempo y les digo, ya todo estaba distorsionado. Y ellos creían que era la forma, ¿sí? Porque Satanás los hizo creer eso, ¿sí? De que si no querían castigos de los dioses, pues tenían que hacer este tipo de rituales, ¿sí? Sacrificar a seres humanos. Algo que obviamente para Dios era que detestable, y nosotros lo leemos también ahí en la Biblia, ¿sí? Más adelante, obviamente, del tiempo de Abraham, Dios les decía, ¿saben qué? No hagan esto, no copien esas costumbres, ¿se acuerdan? Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, entonces, si Dios decía eso, ¿por qué le pidió esto a Abraham? Bueno, porque esto, por ejemplo, ese tipo de leyes que Dios le dio a su pueblo, todavía no se las daba, todavía no existía este pueblo, el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Abraham no tenía el conocimiento que usted tiene, o que usted y yo tenemos, de muchos detalles. O sea, nosotros tenemos un gran privilegio que Abraham no tuvo, ¿sí? O sea, él tuvo una revelación incompleta de Dios. Él vivió en una época en la que apenas Dios empezó a darse a conocer nuevamente. Entonces, para ellos, ¿sí? Que un Dios te pidiera a un hijo, que le ofrecieras a su hijo, era lo máximo. En esa cultura vivía Abraham. Entonces, por esa razón, Abraham no dijo, ay, no, eso es malo. No, o sea, era algo que él estaba acostumbrado a ver, a presenciar a lo mejor, ¿sí? Sabía de cosas de ese tipo. No era algo raro para él como lo es para usted y para mí, este tipo de cosas. Porque en nuestro entorno esto no se acostumbra a hacer sacrificios humanos. En su tiempo sí,
Y entonces Dios, por alguna razón, dijo, bueno, voy a usar esto me sirve, ¿sí? Para que la humanidad entienda algo acerca de mí, que conozca algo acerca de mí. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Dame a tu hijo. Y para ellos era un honor eso, ¿sí? Incluso si vemos también la actitud de Isaac, que a lo mejor usted hubiera dicho, no, yo en su lugar hubiera salido corriendo de ahí, me hubiera escondido y se acabó el problema. Porque bueno, su papá ya estaba grande, él estaba fuerte, estaba joven, él pudo haberse librado de eso fácil, ¿sí? Pero ¿por qué él estaba tan dispuesto a hacerlo? Y usted ha escuchado y dice, no, pues es que porque él tenía mucha fe en Dios. No era tan así el asunto, ¿sí? Eso es lo que se nos dice acá más en el Nuevo Testamento, ¿no? Es que por la fe, esto, por la fe, lo otro, ¿sí? Pero estamos en una época en donde esto era común, ¿sí? Y que era un privilegio, si a ti te escogían para dar tu vida. Entonces, Abraham no se opone, simplemente dice, bueno, pues es algo que normal donde quiera, ¿sí? Como era normal, por ejemplo, la poligamia. Y la Biblia no se pone ahí por ejemplo, ahí en Génesis, donde nos habla mucho de eso, no se pone ahí a discutir si es bueno o es malo. Y ahí es donde nosotros nos confundimos a veces, ¿no? Porque decimos, "Ah, entonces sí se vale porque Dios lo dejó ahí registrado", ¿no? O sea, no se pone ahí a discutir porque en ese entorno era de lo más normal. Como para nosotros es muy normal, son normales muchas cosas que no están bien, ¿sí o no? Pero decimos que es pues normal y que es la moda y que es la onda y pues también esto era la onda en los tiempos de Abraham, ¿sí? E Isaac tampoco se opone y dice, bueno, pues ya me tocó, ¿no? Y es un privilegio ofrecer mi vida a Dios, ¿sí? Cuando entendemos esto, podemos comprender mejor a Dios, o sea, cómo Dios trata con nosotros, ¿sí? Cómo Dios busca la forma, de alguna manera, de llegar a nosotros, de que lo entendamos, ¿sí? Y les digo, para nosotros es muy extraño porque esto no se acostumbra en este tiempo, ¿sí? Entonces no tenemos que darle una explicación a esto, simplemente entender cómo vivían ellos en ese tiempo. Y cuando yo lo entiendo, entonces se abre más, o sea, se abre el panorama para mí de conocimiento, de entendimiento de cómo es Dios, ¿sí? Pero a veces tratamos como de espiritualizar todo, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia y buscarle algún significado a todo lo que se nos dice y no necesariamente tengo que hacer eso, simplemente tengo que adentrarme en esa historia, en esa época, en ese contexto y entonces todo va a ser más claro, ¿sale? Ese era el tiempo en el que vivía Abraham y vamos a ver lo que nos dice ahí en Génesis 22, ¿sí? Este, ¿En qué acabó esta historia? Ustedes lo recuerdan bien, pero vamos a ir rapidito a checar lo que nos dice por ahí. Génesis 22, Génesis capítulo 22. Miren, vamos a leer por ahí, este, vamos a entender de esta forma, lo que realmente sucedió. Miren, dice que en el versículo, ¿cómo les digo? Hay algunos detalles ahí muy destacables, por ejemplo, ahí en el versículo 7 dice, entonces Isaac dijo a su padre, en el 22:7, padre, y él respondió, dice, aquí, ¿qué pasó, hijo mío? Dice, y le dijo Isaac, aquí está la leña, el fuego. Dice, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, hasta ese momento Isaac no sabía exactamente a qué iban, ¿no? Sabían que iban a hacer un sacrificio porque dice, bueno, veo que llevas aquí todos los utensilios, lo que se necesita, pero no está el sacrificio.
Y Abraham respondió, Dios proveerá de un cordero para el sacrificio. Y esa frase, pues es interesante, ¿sí? Dios proveerá. Abraham no tenía idea qué iba a pasar, pero él tenía que confiarse en Dios y dijo, pues Dios va a hacer algo de alguna manera, ¿no? Así que tratando de tranquilizar a su hijo, ¿no? Para que no se asustara. Y entonces llegaron a aquel lugar y entonces dice que en el versículo 9 empezó a construir el altar, puso la leña y dice, ató a su hijo y lo puso sobre la leña. No, no nos dice ahí de ningún diálogo, ¿no? O sea, al momento de que Abraham se acerca a él con la soga para atarlo, con la cuerda, en ese momento Isaac entiende de qué se trata esto, ¿sí? Y él no hace nada por resistirse, porque él también conocía muy bien todo este asunto, ¿sí? De las costumbres de ese tiempo, ¿sí? Y él entiende que él es el sacrificio y él sabe que para él es un gran privilegio entregar su vida a Dios. ¿Por qué? Porque así lo veía todo el mundo, ¿sí? Este, dice, extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, dijo, no alargues tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu único hijo, ¿sí? Y dice que Abraham, dice, levantó su vista y vio un carnero, dice, enredado por los cuernos en un zorzal, y lo tomó y lo ofreció en holocausto, ¿sí? Este, y dice, por eso se dice, en el monte del Señor será provisto. Eh, es muy interesante, ¿no? Como Dios le dice, ¿sabes qué? Ya, hasta ahí. No tienes que hacer esto, le dice a Abraham, ¿sí? Lo que tú estás a punto de hacer no es necesario, ni siquiera puede que, no va a ser, no va a servir de nada esto lo que tú vas a hacer, como no servía de nada lo que hacían los pueblos paganos, ¿sí? Eso es lo que le quiso decir Dios, o sea, les digo, ellos sentían que para evitar el castigo divino tenían que hacer este tipo de cosas. Y Dios le dice a Abraham, sabes que no, esto no sirve, ¿sí? Para evitar el castigo de Dios se necesita que de un sacrificio mejor que el de un ser humano. Esto no vale, el sacrificio de un ser humano no sirve para nada, absolutamente, ¿sí? Y Dios le presenta por ahí la solución, ¿sí? Un carnero dice que estaba por ahí enredado. ¿Qué significaba ese cordero que fue ofrecido? Dice ahí. Bueno, en Juan 1:29 nos dice por ahí una frase que todos ustedes conocen. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 29. Este, dice por ahí, eh, al día siguiente Juan, dice, vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí nosotros entendemos, fíjense cuántos años después, dice Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, lo que va a evitar el castigo de Dios es su intervención, ¿sí? Lo que nos va a evitar ese problema. Fíjense cuántos años después Dios reveló esto, ¿sí? En ese momento Dios le presentó ahí un animalito a Abraham, ¿sí? Que era la sombra de algo que iba a venir, o de alguien que iba a venir, ¿sí? Abraham no tenía una revelación completa de todo esto, ¿sí? Pero aún así, en su conocimiento limitado de Dios, él fue fiel, ¿sí? Y creyó.
Dios utilizó este incidente, ¿sí? Algo con lo que él estaba familiarizado, para, para revelarse a la humanidad, ¿sí? Para que la humanidad viera cuál era nuestro problema, que entendíamos cuál era nuestro problema y cuál era la solución a ese problema, ¿sí? Que era el Hijo de Dios que iba a entregar su vida, ¿sí? Y curiosamente ocurrió en ese mismo lugar, en ese monte. Dios proveyó de un cordero, ¿sí? De la solución a nuestro problema. Si nosotros leemos por ahí en el libro de Hebreos, donde nos habla de aquellos héroes famosos de la fe, de aquellos personajes, este, nos dice por ahí en los versículos 39 y 40, y al final del capítulo, dice todos estos, o sea, todos estos personajes que enlista por ahí, dice, aunque, dice, tuvieron buen testimonio, ¿sí? O sea, hicieron las cosas bien, se puede decir, es lo que nos dice aquí, de acuerdo a lo que conocían de Dios. Y usted puede decir, no, sí, pero ¿cómo que hicieron las cosas bien si fulanito hizo esto, si fulanito hizo esto otro, y yo le conozco a este personaje estos detalles? Pero dice Dios, pero es que ellos tenían una revelación que incompleta, y aún así trataron de hacer lo mejor posible, y tenían una esperanza, dice ahí. Dice, ellos no recibieron el cumplimiento de la promesa. Ellos solamente conocían que sombras, reflejos, destellos de Dios, ¿sí? Cosas que nosotros ya conocemos. Ellos, muchas cosas que usted ha escuchado, ellos jamás las escucharon ni las conocieron, ¿sí? Pero bueno, hicieron lo mejor que pudieron, aún con todos sus defectos, sus problemas que tenían. Dice, porque Dios, dice, había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección aparte de nosotros. O sea, Dios todavía nos tenía en mente a nosotros, ¿sí? Y esa revelación se iba a dar, esa revelación de parte de Dios se iba a dar poco a poco a la humanidad, ¿sí? Entonces nosotros vemos esa revelación a través de toda la Biblia, cómo fue en aumento, esa luz y ese conocimiento de Dios, ¿sí? Y del plan de Dios. En los tiempos de Abraham, pues esto estaba en pañales, podríamos decir, en la cuestión del Evangelio, ¿sí? Y Dios quiso ilustrarlo de esa forma ahí, con un animalito, con un sacrificio humano, que era la moda de aquel entonces, ¿sí? Para que pudiéramos entender con el tiempo algo. Y después sucedió y nosotros ya vivimos después de eso, de ese sacrificio. Y por eso para usted y para mí, pues decir, pues es que eso era, simbolizaba a Jesús. Pues sí, usted lo entiende, pero Abraham no sabía muy bien todavía qué onda, como decimos, con todo esto, ¿sí? Con todo este asunto que él le tocó vivir. Y poco a poco Dios le fue que revelando cosas a él y luego a sus hijos y hacia toda su descendencia por muchas generaciones, ¿sí? Y llegamos hasta nosotros donde tenemos mucho conocimiento, ¿sí? Miren, ellos dice aquí vivieron en un mundo en el que la palabra y el carácter de Dios estaba muy distorsionado por el pecado. También en la actualidad, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos más conocimiento de Dios que ellos no tenían. Y ellos, dicen, sus personas estaban deformados por la cultura reinante. También nosotros, pero tenemos más conocimiento. O sea, nosotros tenemos menos excusas para todo esto, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, que a veces no hayamos cómo explicarlo o cómo comprenderlo o explicarlo cuando alguien nos pregunta acerca de aquellos tiempos, ¿no? Del Antiguo Testamento, y muchas costumbres que tenían en aquel entonces. Pero tenemos que o sea, tenemos que leer, escarbarle, ¿no? E incluso ir a libros de historia, a ver cómo era aquella época, cómo era la cultura, el entorno.
para poder entender. Y finalmente, vamos a leer nuestra cita que leímos al principio en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Y vamos a quedarnos con esto. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Dice por aquí Pablo: ahora, dice, vemos como en un ¿qué? Espejo. ¿A quién? A Dios. Está hablando de Dios, ¿no? De esa relación que tenemos, dice, pero es como un espejo, oscuramente, o sea, no lo vemos a lo mejor con claridad todavía, muchas cosas, por la condición en la que estamos, ¿no? Dice, pero entonces, un día le veremos cara a cara. Ahora conozco nada más que en parte, pero un día conoceré cabalmente, completamente, sin quedarme con dudas o cuestionamientos que ahorita me pueden surgir, ¿sí? Esa es la esperanza. Entonces, pero no quiere decir que esto me impida seguir conociendo a Dios. Porque voy a decir, no, como no se puede conocer a Dios al 100%, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Dios no quiere que me quede ahí, estancado, ¿no? En mi conocimiento o en mi relación con Él. Quiere que siga creciendo, obviamente. Lo que Pablo nos dice aquí es que no vamos a llegar a la plenitud del conocimiento de Dios en esta tierra, sino hasta que estemos en la eternidad. Así que ojalá que, al igual que Abraham, ¿sí? Puede haber muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Que nos puedan desconcertar en cuanto a Dios, ¿sí? Pero eso mismo nos debe de motivar a buscar a Dios, a buscar conocerle más, preguntarle, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tener esa curiosidad, ¿no? Y esa amistad con Él que nos ayude a crecer en ese conocimiento como le pasó a Abraham, ¿sí? Y también en fe, o sea, en la medida que nosotros le conozcamos, nuestra fe va a aumentar, pero a veces nada más pedimos fe sin quererle conocer y eso no se puede, porque dice Pablo que esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe no me la va a dar Dios sin que yo estudie, ¿sí? Y a veces eso es lo que queremos. Dios, dame fe. Dice, pues sí, pero primero que acércate a conocerme, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a dar fe? ¿Cómo vas a tener fe en alguien que no conoces? Es imposible, ¿verdad? Así que bueno, tenemos mucho, mucho en lo que crecer, mucho que hacer en nuestra vida y vamos a pedirle que ayude a Dios para lograrlo, ¿verdad? Que Dios nos bendiga.